Aquí estamos entonces con física esencial, preparación ética. Y hoy día, 8 de agosto, comenzamos, ¿cierto?, la clase del día de hoy con, por supuesto, el eje que es el que hemos estado revisando este mes casi, ¿cierto? Comenzamos en agosto. Ya estamos casi terminando el eje de fuerza y movimiento. El eje de fuerza y movimiento se acaba con momentum lineal, que sería la próxima clase. Recuerden que la próxima semana, como vienen las fiestas patrias, vamos a tener un breve receso. Por lo tanto, nuestra próxima clase, que sería después de fiestas patrias, ¿cierto? Ahí comenzaríamos con el último contenido que tiene que ver con el eje de fuerza y movimiento. Después viene energía. Entonces, ¿qué es lo que se viene para el día de hoy? Hoy día nosotros vamos a ver dos elementos súper importantes y muy interesantes de la física que tienen que ver con el movimiento, o más bien las leyes que rigen el movimiento de los objetos que están en el cielo, ¿ya? Es decir, planetas, estrellas, lunas, cometas, asteroides, etc., ¿ya? El movimiento de todo aquello que nos rodea, ¿cierto?, a nuestro planeta, se puede describir en base a dos leyes o a dos principios, ¿cierto?, de la física, que son las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal de nuestro querido Isaac Newton, ¿ya? Isaac Newton, este hombre fue extremadamente diverso en el área de la ciencia. Él trabajó en óptica, hizo grandes aportes a la óptica, hizo grandes aportes a la mecánica, como ustedes ya lo saben, porque ya lo estudiamos, y también hizo grandes aportes a lo que tiene que ver con la mecánica celeste, es decir, la mecánica del espacio. Y más encima, en el proceso desarrolló un nuevo tipo de matemática, que hoy día nosotros conocemos como el cálculo integral y diferencial, ¿ya? Es un personaje este Isaac Newton, un gran personaje. Ya, comencemos entonces. Fíjense que nosotros, si bien hoy en día sabemos en cierta medida cuál es nuestro lugar en el universo, no siempre fue así. Por supuesto que antes el concepto de universo también que nosotros tenemos y que nos hemos apropiado de él hoy en día, no es el mismo concepto de universo que se manejaba hace, no sé, 50 años atrás, 100 años atrás, 1000 años atrás. El concepto ha ido evolucionando, así como también lo que nosotros entendemos de nuestro lugar y nuestro gran, eh, ¿cómo se llama? Nuestro gran lugar en el espacio, ¿ya? Entonces, si yo les preguntara, por ejemplo, ¿dónde nos encontramos hoy en día, según ustedes? Así, ¿dónde creen que estamos? Si esta fuese nuestra galaxia, ¿cierto? Si esta imagen que tenemos acá en la Vía Láctea, ¿ustedes sabrían dónde se encuentra el Sol? Y por ende, por supuesto, la Tierra. ¿En qué lugar de esta galaxia, ¿cierto? Si suponemos que esta es la Vía Láctea, ¿dónde nos encontramos nosotros? Le pregunto al querido público. De hecho, David, ese punto azul que podría ser la Tierra, no se ve aquí, po. Aquí todos estos puntos que nosotros vemos son estrellas. Los planetas acá, si es que alguna de estas estrellas tiene planetas alrededor, es completamente indescriptible, o sea, no podemos ver los planetas. Así que, primero que todo, esto es una galaxia. Las galaxias están completamente llenas de estrellas. Cada uno de estos puntos que ustedes ven es una estrella. Y muchas de estas estrellas tienen sistemas planetarios alrededor, pero no son visibles, por supuesto, en esta imagen. Entonces, claro, acá la pregunta inicial para abrir la clase de hoy es, ¿sabemos nosotros hoy en día cuál es nuestro lugar en el universo? ¿Sabemos dónde nos ubicamos en esta gran galaxia llamada la Vía Láctea? Súper bien. Entonces hay toda una lucha, ¿cierto? Hubo una lucha bien importante a comienzos del siglo XVII respecto a dónde se encuentra la Tierra y qué importancia tiene la Tierra respecto del universo en el que habitamos. Ustedes saben que hay dos grandes visiones que por lo menos son las que más se estudian y que pertenecen principalmente a lo que es la cultura occidental, es decir, lo que viene de Europa,
que es el modelo geocéntrico, donde la Tierra es el centro del universo, ¿cierto? Ese modelo ustedes muy bien sabrán que responde a un tipo de pensamiento que viene ligado por la religión, ¿ya? ¿Cierto? La religión, en este caso, judeo-cristiana o católica, eh, plantea que el hombre, ¿cierto?, es la invención más importante de Dios, ¿cierto? Somos hechos a la imagen de Dios, por lo tanto tenemos que ocupar un lugar importante dentro del diseño y del universo de este Dios. Por lo tanto, la Tierra y el ser humano es el centro de este universo. De ahí se desligan un montón de teorías, por supuesto, que duran muchos años y que sitúan a la Tierra como el centro del universo. Los científicos, los primeros científicos tuvieron que luchar contra esta noción, contra esta idea, para poder llegar a lo que nosotros sabemos hoy en día. Esa lucha fue, y digo lucha porque hubo efectivamente una batalla, ¿cierto? Hubo gente que salió herida, hubo gente que murió tratando de defender las distintas posturas. Hoy en día esa gente que murió, ¿cierto? Y que estudió y que luchó por tratar de instaurar esta realidad que nosotros hoy en día compartimos, eh, la idea, ¿cierto?, es que nosotros logremos entender ese sacrificio, ¿cierto? O sea, lo difícil que fue para comprender finalmente que nosotros estamos acá. Si esta es la Vía Láctea, ¿cierto? El Sol, en este caso, se encontraría en uno de sus brazos eh, y no estamos ni en el centro de la galaxia ni en el borde de la galaxia. Estamos como a mitad de camino, ¿ya? Estamos por aquí, ¿ya? Entonces, y acá, por supuesto, obviamente el sol no... que tiene un enojo, Karime. Aquí el sol ni siquiera es un punto reconocible. O sea, si bien para nosotros el sol es una fuente de energía, fuente de sustento, fuente de vida muy importante, para la galaxia, ¿cierto? Es una estrella más nomás. No es ni siquiera una estrella gigante, no es ni siquiera una de las estrellas más importantes, es una estrella enana, de hecho. Así que si algo nos ha enseñado la ciencia y si algo nos ha enseñado el conocer, es que entre una persona más conoce, entre una persona más sabe, debiese ser más humilde. Porque efectivamente al entender la vastedad, lo vasto del universo, nos damos cuenta de que nosotros no somos más que un polvito, una pelusa de polvo, ¿cierto? En este espacio inmenso. ¿Ya? Así que si algo debiésemos aprender hoy día de esta clase es ser un poco más humildes y cuidar este pequeño puntito azul como lo mencionaban hace un rato, ¿cierto? Que llamamos hogar, donde ha vivido y vivirá todas las personas que conocemos y que han existido. Entonces fíjense que han existido ahí pongo muchos modelos cosmológicos durante la historia de la humanidad y cada cultura, cada civilización ha creado su propio modelo cosmológico. ¿Ya? Por supuesto, los modelos cosmológicos que nosotros más conocemos o que más estudiamos tienen que ver con las culturas occidentales, nuevamente con las culturas europeas, pero acá en Latinoamérica, ¿cierto? Los pueblos originarios, cada uno tenía su propia concepción del universo y cada pueblo en relación a su relación con la naturaleza, ¿cierto? Ubicaba y le daba una importancia a su existencia dentro de este mundo. Les voy a mostrar algunos de los modelos cosmológicos europeos, por supuesto. Uno no es europeo, vamos a ver al tiro cuál no es el europeo. Eh, Respecto a cuál es la idea de universo que estas personas o estas civilizaciones constituyeron. Entonces, acá se pueden ver 4 imágenes que representan 4 modelos cosmológicos distintos, por supuesto, en distintas épocas y creados o imaginados por distintas personas. El primero que aparece ahí es el que se conoce como el mundo disco. Sí, efectivamente. Aunque ustedes no lo crean, existe una civilización que cree que el mundo es un disco, la Tierra es un disco plano, soportado por 4 elefantes, los cuales están en la caparazón de una tortuga que nada en el universo. Justamente, a este modelo se le conoce como el mundo disco.
El mundo disco es un modelo que, si mal no recuerdo, se origina en las culturas asiáticas de Asia, creo que cerca de la India. Entonces son estos pueblos los que creen que efectivamente la Tierra está constituida de esta manera. ¿Ya? Eh, Después, por supuesto, nos vamos a modelos más tradicionales, modelos europeos, que más que una concepción filosófica del mundo o del universo, se plantean desde la observación y desde el pragmatismo. El siguiente modelo es planteado por un matemático científico, en realidad, científico para llamarlo de manera más íntegra, ¿cierto? Claudio Ptolomeo, lo que da el modelo tolemaico. En este caso, Claudio Ptolomeo establece, por supuesto, a la Tierra como el centro del universo. Si ustedes observan aquí, podemos ver a esta persona, ¿cierto?, en el centro, y cómo alrededor de ella giran todos los elementos. Entonces acá tenemos un primer círculo, por supuesto, que es donde el Sol gira en torno a nosotros. Eh, bueno, voy a responder acá a unas preguntas. La Constanza pregunta, disculpen, llegué tarde, ¿qué tema estamos viendo? Y parece que habían varios que están medio desenchufados. Hoy día estamos viendo el concepto de las leyes de Kepler y la ley universal de gravitación. Hoy día estamos hablando acerca de modelos cosmológicos en este momento para adentrarnos, ¿cierto?, en estos modelos que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Así que enchúfense. Ya, entonces, dentro de los modelos más modernos, por así decirlo, y europeos, tenemos este modelo que es geocéntrico, es decir, la Tierra como centro del universo. Recuerden que estos modelos responden a una lógica que viene dada por la religión, ya es una lógica dada la religión imperante, por el dogma religioso imperante, que en este caso es el judeo-cristiano católico, que el hombre, por supuesto, es el ser más importante en el universo porque fue creado por Dios a su semejanza, por lo tanto, por supuesto, obvio, la Tierra tiene que ser el centro del universo, ¿ya? Por lo tanto, todo gira en torno a la Tierra. En base a este modelo, Ptolomeo plantea distintas formas en las cuales podemos tratar de explicar lo que ocurre a nuestro alrededor. Pues cada vez que nosotros abrimos los ojos, ¿cierto?, y miramos un día completo, nosotros podemos ver que hay ciertas cosas que van ocurriendo de manera reiterativa, como es el tránsito o el paso del Sol, ¿cierto?, de este a oeste, en nuestro caso, ¿cierto?, desde Cordillera Mar. Eh, el paso de la Luna, ¿cierto?, el paso de distintos otros objetos que están en el cielo. Entonces, para poder explicar el movimiento que cada uno de esos objetos tenía en el cielo, Claudio Ptolomeo plantea este modelo que es el modelo tolemaico, donde aparecen, ¿cierto?, si ustedes se dan cuenta, hay como curvitas dentro de las circunferencias, hay como una circunferencia principal, que es por donde gira el Sol y la Luna, pero hay otras, hay como una línea naranja que va haciendo como unos loops, ¿cierto? A ese fenómeno, ¿cierto?, se le denomina epiciclo. Entonces, para poder responder a ese movimiento extraño que hacía Marte en este caso, Marte tenía un movimiento medio raro en el cielo, para poder explicar ese movimiento, entonces Ptolomeo tuvo que decir que, aparte de las órbitas circulares que hay alrededor de la Tierra, habían otras órbitas también circulares sobre esas órbitas circulares. Entonces, estas órbitas circulares en negro, fíjense, aparte del objeto que se movía por ahí, iba describiendo círculos en la medida en la que iba avanzando, ¿ya? Y eso finalmente generaba esta forma así como de vueltecitas que daba el planeta. Se basa en este modelo. Luego, por supuesto, con el paso del tiempo nos damos cuenta, sí, círculos sobre más círculos, tal cual. Usted lo ha dicho, Marlene. Ahí se ve reflejado la fuerte preponderancia de la civilización griega. Los griegos pensaban, ¿cierto?, que el objeto más cercano a Dios y el objeto más perfecto que podía existir era la circunferencia. Por lo tanto, la circunferencia desde su visión filosófica era como el elemento divino. Entonces, por supuesto que las cosas que se movían alrededor de la Tierra tenían que describir círculos, obvio, ¿ya? O sea, Dios no iba a crear otra cosa que no fuese un círculo, no iba a crear algo imperfecto, ¿ya? ¿Cómo se llamaba este movimiento?, pregunta la Javi. Javi, estos movimientos de los círculos sobre los círculos se llamaban epiciclos. Ya lo voy a escribir en el chat para que lo puedan leer bien. Y fueron descritos en el modelo de Ptolomeo. Ptolomeo, los reyes lo amaban, pues ustedes se imaginarán que
en lo que representa, ¿cierto?, a los grandes pensadores, el pensamiento de Ptolomeo fue un pensamiento que a todos les gustó mucho, porque coincidía con la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica entonces también le gustaba mucho el pensamiento de Ptolomeo y el modelo de Ptolomeo, porque defendía de alguna manera la visión que ellos tenían del universo. Efectivamente, tal cual. Como dice el Matías, efectivamente se dieron cuenta de que tratar de mantener esta idea de que todo se mueve en círculos es más complejo de lo que parece, como ya se pueden ver. Entonces, incluso habían algunos objetos que tenían epiciclos sobre los epiciclos, es decir, no solamente tenía una órbita y habían circulitos, sino que ahora esos circulitos tenían otros circulitos más pequeños. Y finalmente el modelo de Ptolomeo se hizo muy, muy poco práctico, era muy difícil predecir utilizando el modelo de Ptolomeo lo que se veía en el cielo, pero sin embargo se utilizó muchos años, porque efectivamente daba cuenta principalmente del fenómeno del que nosotros estamos hablando ahora. ¿Ya? Luego tenemos el modelo de Copérnico, o modelo copernicano. Nicolás Copérnico, otro científico europeo, él plantea por primera vez qué es lo que corresponde, ¿cierto?, ¿cómo se llama? Por primera vez, ¿cierto? Alguien se toma la molestia de sacar a la Tierra del centro del modelo cosmológico y pone al Sol. Entonces, en el modelo copernicano, que es el modelo que ustedes pueden ver aquí, por primera vez, ¿cierto?, se dibuja un esquema o una representación del universo, o del universo que se conocía hasta el momento, fíjense lo poquito que conocían del universo, donde el Sol está en el centro, y los objetos giran en torno al Sol, y ahora la Tierra no es otra cosa más que otro elemento más de todos los que hay, ¿cierto?, en el sistema solar que giran en torno a esta estrella. Pero observen que de todas maneras el pensamiento griego, el pensamiento europeo, por así decirlo, igual está restringido acá. Copérnico se mandó un salto más o menos importante, pero sigue pensando que las órbitas son circulares, o sea, no se pudo salir de los círculos, ¿ya? De alguna manera él igual está metido dentro de esta idea de que todo debe ser perfecto, todo debe ser armónico, y la única forma de que sea perfecto y armónico es a través de círculos. Entonces, si bien Copérnico pone al Sol en el centro, no es capaz de despojarse de las circunferencias, ¿ya?, o de las órbitas circulares. Justamente Constanza, ahora estamos en un modelo heliocéntrico, donde el Sol está en el centro. Y el segundo modelo que aparece acá es el modelo realizado por un astrónomo muy importante, que se llamaba Tycho Brahe, ¿ya? O Tycho Brahe. Él plantea que la Tierra igual es el centro del universo y que el Sol gira en torno de la Tierra, eh, pero hay otros movimientos más raros, ¿cierto? Él dice que Marte gira y los otros planetas giran en torno al Sol, pero sin embargo el Sol gira en torno a la Tierra. Entonces también es un modelo difícil, bien complejo a la hora de tratar de predecir los fenómenos, pero ese era como fíjense que más que tratar de ajustarse a la evidencia empírica, es decir, a la evidencia experimental, estos modelos dan cuenta de lo que estas personas tenían en la cabeza, así como de qué es lo que creían, más que a lo que se aferraban, cuáles eran sus posturas filosóficas, más que una representación fiel de la naturaleza. Así que eso es interesante de tomar en consideración, que los modelos que tenemos aquí, los modelos que estamos viendo, dan cuenta de una visión de mundo, y no solamente de representar fielmente la naturaleza, sino que también de un aspecto religioso, filosófico. ¿Ya? Eso es lo que les quería mencionar. Johannes Kepler fue un científico alemán, por supuesto, que trabajó junto con Tycho Brahe. Tycho Brahe tenía no sé cómo, pero convenció a los reyes de Praga de que la pega que él hacía era súper importante, y los tipos le pusieron un castillo en una isla, y el castillo tenía el observatorio más, de la última chupa del mate, ¿cierto? Así como el más moderno de la época, donde se pudieron hacer las observaciones más precisas que jamás se habían hecho de manera manual. Él tenía una cantidad enorme de datos, y fue justamente por eso que Johannes Kepler quiso ir a trabajar con él, porque él, a pesar de que tenía un modelo de universo que Johannes Kepler no compartía, tenía las mediciones más precisas de todas las estrellas que habían en el cielo, o que se podían ver por lo menos a simple vista.
Entonces, Johannes Kepler, junto con la ayuda de las mediciones de Tycho Brahe, empieza a tratar de dar una explicación un poco más simple al movimiento de todos los objetos que están alrededor en el cielo, ¿cierto? Que están alrededor nuestro. Y él es la primera persona que hay registro, por lo menos en esta época, de que se despoja de la idea de la circunferencia. Entonces, Johannes Kepler fue la primera persona en que dice que los elementos que giran en torno al Sol, en este caso él también propone un modelo heliocéntrico, eh, él dice que la Tierra y todos los planetas que giran en torno al Sol no lo hacen en circunferencias, en órbitas circulares. Sí, sin duda Kepler es una persona muy, muy brillante, ¿ya? Y él es la primera persona que habla de esta nueva configuración geométrica llamada elipse. Las elipses es una forma geométrica que existe hace mucho tiempo, la descubrieron, ¿cierto?, los griegos, y justamente Kepler fue la primera persona en que la usa para poder describir el movimiento de los planetas en torno al Sol. Sí, efectivamente. Les voy a responder a las personas que están recién integrándose. Estamos viendo las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Así que esa es la temática del día de hoy, ¿ya? Para los que vienen recién enchufándose. Bueno, los griegos no descubrieron que las órbitas eran elípticas. Ahí quedaron los griegos, como pollos, ¿ya? Entonces, ¿qué es una elipse? Una elipse es una forma geométrica, ¿cierto? Curva, cerrada, como un círculo, ¿cierto? Pero un poco achatado, como medio aplastado. Y resulta que se puede obtener cortando un cono, cortando un cono, ¿cierto? En un ángulo que no es perpendicular al eje del cono. Si este es el eje del cono, si yo lo corto en un ángulo que no es perpendicular, la figura que se forma, ¿cierto? Es una elipse. Como pueden verlo ahí en la imagen, ¿cierto? Acá en la imagen se ve cómo se puede obtener la elipse, ¿cierto? Y una elipse es bastante interesante porque una elipse posee un centro, sí, pero también posee dos elementos que son súper importantes dentro de la geometría, que son los focos, ¿ya? Los focos de la elipse. A ver, dice la Javi, dice, profe, ¿puede devolver una diapo por fin? Pero, por supuesto. ¿Ya? Entonces volvemos de inmediato a la elipse. ¿Listo? ¿Así de rápido? Perfecto. Ya, entonces fíjense que un foco, o sea, perdón, una elipse posee dos focos y un centro. Los focos son estos puntos que están alejados del centro. Y si ustedes se dan cuenta, no podemos hablar de radio, no podemos hablar de un radio de la elipse, porque el radio es propio de la circunferencia. La elipse lo que tenemos es un eje menor, ¿cierto? Que es la distancia que hay de lado a lado, pero en el lado más corto, en el lado más chatito. Y tenemos un eje mayor, que es la distancia de lado a lado, en el eje más largo de la elipse. ¿Qué es lo interesante que nos plantea Johannes Kepler? Que el Sol, si la Tierra efectivamente describe una órbita elíptica alrededor del Sol, el Sol no se encuentra en el centro de esta elipse. Por el contrario, el Sol se encuentra en uno de los focos. ¿Ya? Eso fue una de las cosas bien revolucionarias que hizo Kepler. Ahora, ustedes tienen que notar que en la época en la que estaba viviendo Kepler, decir que, primero que todo, que la Tierra no era el centro del universo, era peligro de vida. Ya, de hecho, la Iglesia Católica mató un montón de científicos que trataron de decir que la Tierra no era el centro del universo. Dentro de ellos está Giordano Bruno, un famoso científico italiano que fue quemado en la hoguera, literalmente, lo quemaron junto con su texto, solamente por decir que la Tierra no era el centro del universo y que esos puntos brillantes que estaban en el cielo no estaban fijos, porque eran herejes, porque iban en contra de las escrituras. Así de simple. Por eso los mataron. Entonces, lo que dijo Kepler fue revolucionario. No solo sacó a la Tierra del centro del universo y puso al Sol, sino que el Sol ni siquiera estaba en el centro, lo cual desde el punto de vista griego es una locura, porque todo tiene que ser simétrico, todo tiene que ser armonioso, ¿cierto?, para ser cierto. Y Kepler nos dice, no es necesario. Si nosotros queremos describir la naturaleza de una manera simple, entonces necesitamos las elipses y necesitamos sacar al Sol del centro. Entonces el Sol se ubica en un foco.
Y efectivamente, de ahí se desprende lo que es la primera ley de Kepler. La primera ley de Kepler, creada cerca del 1609, establece que todos los planetas y todos los objetos en el universo describen órbitas elípticas en torno, ¿cierto?, al objeto al cual se mueven. Y en este caso, para el Sol, ¿cierto?, para nuestro sistema planetario, los planetas se mueven en órbitas elípticas y el Sol no está en el centro de la elipse, sino que está en uno de los focos. ¿Ya? Ahora, lo que estamos viendo aquí es una elipse súper exagerada. Hay elipses que son muy, muy exageradas y hay otras elipses que son más circulares. ¿Ya? Los planetas en el entorno al Sol describen circunferencias con distintos tipos de elipse. De hecho, la Tierra, si bien describe una elipse alrededor del Sol, es muy, muy parecida a un círculo. ¿Ya? Pero no es un círculo. Eso es importante tenerlo en consideración. En cambio, aquí podemos ver a Saturno, ¿cierto? Saturno se mueve en torno al Sol en una órbita a este parámetro de qué tan parecido a un círculo o qué tan no parecido a un círculo es una elipse, se le denomina excentricidad. Es algo que se estudia en matemática, ¿ya? La excentricidad de ¿cómo se llama? De una elipse. Si es muy excéntrica, entonces los focos se alejan mucho del centro, y si es poco excéntrica, los focos se acercan al centro. Pero siempre hay dos focos, ¿ya? Entonces, esa es la primera ley de Kepler. ¿Alguna duda con la primera ley? Es bastante simple, la verdad. Todos los planetas describen órbitas elípticas y el Sol se encuentra en el foco de la elipse. Sí, Joaquín, efectivamente. En las curvas cónicas en matemáticas se estudia la elipse. Claro, más excéntrica significa menos parecida a una circunferencia. Es decir, sus focos se tienden a estar más alejados uno de otro. Y por ende la elipse tiende a ser más achatada. Menos excéntrica, la elipse deja de ser tan achatada, se empieza a parecer más a un círculo y por consecuencia sus focos empiezan a acercarse hacia el centro. Ya, entonces, la segunda ley de Kepler puede ser difícil de entenderla, pero es súper sencilla de entenderla. ¿Ya? Entonces, gracias a las observaciones de Johannes Kepler fue capaz de darse cuenta de que cuando los objetos giran en torno al Sol, van a haber lugares de la órbita en los cuales el objeto va a moverse más rápido y hay otros momentos en los que el objeto se va a mover más lento. Y eso es producto de que la órbita no es circular. Si la órbita fuese circular, el objeto tendría siempre la misma velocidad, ¿cierto?, en torno al Sol. Pero producto de que las órbitas son elípticas y el Sol no está en el centro, sino que está corrido hacia uno de los focos, esto va a generar que cuando, claro, por producto de la atracción, aquí todavía no se hablan de las causas, Matías, ¿ya? Eso es lo interesante que vamos a ver más adelante. Aquí todavía no se habla de por qué ocurre esto, sino que solamente estamos tratando de describir lo que está ocurriendo. ¿Ya? Entonces, cuando el objeto, en este caso la Tierra, ¿ya? Si esta es la Tierra la que tenemos acá y este es el Sol el que está aquí en el foco, cuando la Tierra se encuentra en la parte más cercana al Sol, aquí esta proporción está exageradísima, no vayan a pensar que efectivamente el Sol está es tanta la diferencia entre un punto y otro del Sol a la Tierra, ¿ya? Esta imagen está súper exagerada. ¿Ya? Entonces, cuando un objeto se encuentra en la parte más cercana de la órbita, a esa zona más cercana a la órbita se le conoce como perihelio, ¿ya? El objeto se mueve más rápido, ¿ya? Cuando el objeto continúa con su órbita alrededor del Sol y se empieza a alejar del Sol, empieza a ir cada vez más lento. Y en el punto más lejano al Sol, se denomina afelio, en ese punto es donde alcanza la mínima velocidad, ahí es donde se mueve más lento, ¿ya? ¿Qué es lo que nos dice la segunda ley de Kepler? Que el objeto va a barrer áreas iguales en tiempos iguales. Es decir, esta área que se forma aquí, ¿cierto? Esta área que está aquí achurada en el perihelio, como especie como de pedacito de pizza, ¿cierto? Tiene exactamente la misma área que el pedacito de pizza más alargado que tenemos acá, ¿ya? En la parte en la que se encuentra en el afelio. Entonces, si yo comparo estas dos áreas, la área que se encuentra aquí a la izquierda del Sol y el área que se encuentra aquí a la derecha, ¿cierto? Si el objeto se demoró, digamos, no sé, 30 días en ir desde el comienzo hasta el final de esa área, acá en la zona verde también se demoró 30 días en recorrer este pedacito, ¿ya? Entonces, estas áreas que estamos viendo acá
son exactamente iguales en superficie. Si bien tienen formas distintas, el área es exactamente la misma. Básicamente, si yo corto un pedacito de pizza más ancho y más corto, y corto otro pedacito de pizza más largo y más angosto, estoy comiendo básicamente la misma cantidad de pizza. ¿Ya? Eso es lo que nos dice Kepler, que el área barrida por el objeto, por el planeta, en torno al Sol, va a recorrer áreas iguales en tiempos iguales. Entonces, si hay 30 días, ¿cierto? Se demoró en ir desde aquí a acá, y acá también se demoró 30 días en ir desde aquí a acá, entonces estas dos áreas van a ser exactamente iguales. Esa es la segunda ley de Kepler, entonces. Se enuncia de una manera mucho más compleja, ¿cierto? Hablan del radio vector. El radio vector que une el Sol y el planeta barre superficies iguales en tiempos iguales. Está explicado en difícil, pero básicamente nos están diciendo que estos dos pedazos de pizza son exactamente iguales. Si es que son el mismo tiempo. Justamente, Juan Carlos, si el Sol estuviese en el centro, entonces tendríamos áreas iguales y las velocidades no serían distintas. Génesis, no entiendo a qué se refiere área barrida. Básicamente al pedacito de pizza. El pedacito de pizza que tú puedes ver aquí en la parte azul es igual al pedacito de pizza que está aquí en la zona verde. Tienen formas distintas, pero básicamente es el mismo pedazo de pizza. Vaya a comer la misma cantidad. Sí, de verdad que son leyes, porque describen de manera precisa el comportamiento de la naturaleza. ¿Ya? Y se cumple para cualquier objeto que gire en torno a otro. Y justamente se produce porque en la parte que está más cerca se va a mover más rápido, entonces en 30 días aquí va a recorrer una mayor distancia de la órbita, ¿cierto? Pero esta área va a ser exactamente igual a la otra, si es que esta otra también fueron 30 días de movimiento. Claro, aquí avanzó en 30 días, avanzó mucho más, aquí en 30 días avanzó mucho menos, pero las superficies que se barren son exactamente las mismas. ¿Ya? Joselis, la primera ley establece órbitas elípticas. Eso es todo. La primera ley de Kepler dice que todo objeto que gira en torno a una estrella describe órbitas elípticas. Así de simple. ¿Ya? Sí, correcto, Matías. Si uno calculara estas dos áreas, nos darían exactamente los mismos valores si el movimiento del planeta acá fueron 30 días y el otro también fueron 30 días. Como lo dice la ley, si son tiempos iguales, ¿cierto? Van a ser se van a barrer áreas iguales. Ah, porque un radio vector se define como la línea recta, ¿cierto? Que va desde el Sol al planeta que gira. Por eso es que se le llama así de esa manera, ¿ya? Por eso se llama radio vector, y por eso es que es extraño hablar de radio si es que estamos en una elipse. Pero en este contexto, ¿cierto? El radio vector hace referencia a la distancia que hay del Sol al planeta. Buena pregunta, Joaquín, en todo caso. Vamos con la tercera ley de Kepler. Fíjense que esta segunda ley también fue hecha en el mismo año. La primera y la segunda ley Kepler las dedujo el mismo año. Pero la tercera ley es un poco más, le costó un poquito más. Se demoró hubo una diferencia de 10 años entre las dos primeras y la tercera. Y eso es principalmente a que no había teoría de por medio. Lo que hizo Kepler, ¿cierto? Como no había una teoría de por medio, él tuvo que utilizar todo su ingenio para poder encontrar esta relación. Esta relación fue encontrada básicamente a ensayo y error. Y eso justamente porque no había una teoría de la cual se pudiera desprender esta relación. Entonces solamente fue en base a evidencia experimental, mediciones por observación, y ir viendo cómo se relacionaban estas dos variables. ¿Ya? Por eso es que le tomó tanto tiempo encontrar esta relación que aquí aparece. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la tercera ley de Kepler? La tercera ley de Kepler dice que existe una relación proporcional entre el cuadrado del periodo de revolución, es decir, el periodo, ustedes saben que es el tiempo que se demora un planeta en girar en torno a la estrella. ¿Ya? Entonces, en este caso tenemos el Sol, tenemos algún objeto que gira en torno al Sol, el periodo es el tiempo en el que le toma en dar una vuelta completa.
Entonces dice la tercera ley de Kepler, que ese valor, el periodo al cuadrado, el cuadrado de ese tiempo, es proporcional al cubo del semieje mayor. ¿Ya? ¿Qué es el semieje mayor? El semieje mayor corresponde a esta distancia, ¿cierto? Que nosotros dijimos que había en la elipse, ¿cierto? Pero el semieje mayor es la mitad del eje mayor. ¿Ya? El eje mayor, ¿cierto? Era la distancia que había de polo a polo en el lado más largo de la elipse. El semieje mayor es la mitad de ese largo. Entonces, si esto fuese una circunferencia, ¿cierto? Si suponemos que el Sol está en el centro o los focos están muy cercanos entre sí, y la diferencia entre un foco y otro es más o menos pequeña, entonces nosotros podríamos decir que el semieje mayor es la posición en la que se encuentra el Sol, ¿ya? En el caso de que tengamos, ¿cierto?, órbitas poco excéntricas. Entonces, en otras palabras, ¿cierto?, esta proporcionalidad que se da entre el semieje mayor al cubo y el periodo al cuadrado se puede expresar como en la ecuación que tenemos acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? ¿Qué es lo que significa que dos variables sean proporcionales entre sí? Bueno, que si yo las divido, me debe dar una constante. Entonces, si yo divido el periodo al cuadrado, ¿cierto?, por el valor del semieje mayor al cubo, entonces esa división me tiene que dar siempre un valor constante. Sí, no se preocupen, si a Kepler le tomó 10 años, 10 años más, ¿cierto?, crear esta tercera ley, yo tampoco espero que ustedes la puedan entender en 2 minutos, así que démosle una vuelta nomás, tratemos de explicarla de una manera mejor. Ya, entonces, primero, el eje mayor. ¿Qué es el eje mayor? El eje mayor es la distancia que hay desde el afelio al perihelio, es decir, la distancia más larga de la elipse. Ese es el eje mayor. ¿Ya? Ahí está. Ahí está el eje mayor, ¿cierto? El semieje mayor, ¿cierto? Es la mitad de esa distancia. Es decir, aquí aparece, fíjense, y aparece como semi-major axis, el semieje mayor. Aquí está, ¿cierto? En el dibujo está mostrándonos cuál es el semieje mayor. ¿Ya? Entonces, esa distancia al cuadrado, perdón, al cubo, es proporcional al tiempo de periodo, ¿cierto? Al periodo al cuadrado. Esa es la relación que hay entre estas dos variables. Y les reitero, Kepler hizo esto a ensayo y error, ¿ya? No tenía la teoría para poder encontrar esto y deducir esta relación, así que la tuvo que encontrar a ensayo y error. Sí, efectivamente, los modelos de Kepler están para, si no me equivoco, para la parte específica. Parece que la parte común solamente aborda el, el tema de gravitación universal, pero lo vamos a ver porque saqué algunas preguntas de la PTU para que veamos al final si es que están o no. ¿Ya? En la Ignacio dice, el eje mayor y el semieje mayor es como el diámetro y el radio en una circunferencia. Correcto, Ignacio. Muy bien. Profe, ¿a qué se refiere con periodo de revolución? Constanza, súper simple. El periodo es el tiempo que a un planeta le toma en dar una vuelta al Sol. Eso es el periodo. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de periodo, estamos hablando de, primero que todo, un tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo que le toma a un planeta en dar una vuelta al Sol. Entonces, preguntemos nosotros, ¿cuál es el periodo de la Tierra? ¿Ustedes saben el periodo de revolución de la Tierra, no? Correcto, 365 y un cuarto, ¿ya? No olviden, son 365,25 días. Como ahí hay un cuarto de día, ¿cierto? Que tenemos que sumarle cada 4, ¿ya? Cada 4 años tenemos un año bisiesto, y eso es producto de que la Tierra se demora 365 y un cuarto de día en darle una vuelta al Sol. Entonces ese cuarto de día se acumula y en 4 años aparece un día más. Ya. Entonces, ¿y ustedes saben cuál es la distancia del semieje mayor entre la Tierra y el Sol?
que es básicamente la distancia de la Tierra al Sol, porque recuerden que la órbita de la Tierra es muy cercana a una circunferencia. Por lo tanto, el Sol varía muy poco la distancia entre la Tierra y el Sol en su proceso de traslación. ¿Ya? Bastante, dice la Paulina. Y no está equivocada, efectivamente bastante. Son 150 millones de kilómetros, ni más ni menos. Esa es la distancia del semieje mayor en el caso de la órbita de la Tierra al Sol. ¿Ya? Entonces, si yo calculo, fíjense bien, si yo tomo el periodo de órbita de la Tierra y la elevo al cuadrado y la divido por el semieje mayor al cubo, entonces yo obtengo una constante para la Tierra. Esa constante, ¿cierto?, se obtiene para la Tierra. Y si yo hago eso para cualquier planeta del sistema solar, la constante va a ser exactamente la misma. Esa es la importancia de la tercera ley de Kepler. Kepler encuentra una constancia, una consistencia en estas dos variables. Profe, ¿la distancia entre la Tierra y el Sol es igual a la distancia entre la Tierra y el Sol? creo que no entendí la pregunta, Connie. No sé si la, no sé si la puedes hacer de nuevo para yo tratar de entenderla y poder respondértela bien. No se preocupe. ¿A quién no le ha pasado? Yo soy el rey de los bugs, así que no se preocupe. Pregunta de nuevo, ¿no? ¿Se está entendiendo mejor la tercera ley de Kepler o no, chicos y chicas? Díganme, coméntenme. Ya, entonces, recuerden, lo importante de esto es que efectivamente Kepler fue capaz de encontrar esta constancia, esta relación que es constante para cualquier planeta en el sistema solar y para cualquier planeta que gire en relación a cualquier estrella. Sí, correcto, Constanza. Sí, efectivamente. Y esto es producto de que la órbita terrestre en torno al Sol no es tan excéntrica, es más bien circular. No es circular, un círculo perfecto, sino que es una, un círculo un poquito achatado nomás. Por lo tanto, la distancia entre el foco y el centro no es una distancia tan grande. ¿Ya? Aquí en esta imagen está súper exagerado, ¿cierto? Aquí tenemos una elipse súper excéntrica, donde por una parte el planeta que estamos viendo acá pasa muy cerca del Sol y por el otro lado, ¿cierto? Pasa muy lejos del Sol. Eso no ocurre tan exageradamente en la Tierra. La Tierra pasa más o menos a la misma distancia en ambas partes. ¿Ya? ¿Y qué significa el símbolo entre la R y la T? Ese símbolo que aparece ahí, este símbolo que está acá, que yo estoy destacando ahora, en matemáticas se denomina proporcionalidad. Es un símbolo de proporcional. Entonces, lo que nos dicen acá escrito en palabras, dice el cuadrado del periodo de revolución es proporcional al cubo del semieje mayor. Aquí está escrito en números. ¿Ya? Está literalmente escrito en números lo que aquí está escrito en palabras. Por lo tanto, este símbolo que está acá en medio es un símbolo de proporcionalidad. Entonces lo que nos están diciendo es que estas dos variables que tenemos acá son proporcionales entre sí. Y aquí hay que recordar un poquito matemática, como yo les mencionaba hace un rato, qué es lo que ocurre cuando dos variables son proporcionales entre sí, directamente proporcionales, y yo las divido. Si yo divido dos variables que son directamente proporcionales entre sí, lo que yo obtengo es una constante. Y eso fue justamente lo que encontró Kepler, que para el sistema solar, todos los planetas del sistema solar tienen esta misma constante. Es decir, si el periodo de Venus al cuadrado partido por el semieje menor, perdón, el semieje mayor al cubo de Venus me va a dar exactamente el mismo valor C, ¿ya? La misma constante. Si lo hago para Marte, si lo hago para Júpiter, si lo hago para Saturno, Plutón, Urano, etcétera, cualquier objeto que gira en torno al Sol, yo voy a obtener exactamente el mismo valor, que es esa constante de proporcionalidad. Eso es lo que significa C, Oscar, constante, ¿ya? ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿Algo que no se haya entendido bien? Entonces, estos fueron los descubrimientos que hizo Kepler y este fue el modelo planetario que Kepler plantea. Gracias a este modelo planetario podemos olvidarnos de los epiciclos, ¿cierto?, de Ptolomeo y pasamos a un modelo que es mucho más simple, a pesar de no ser, entre comillas, perfecto como esperaban que fuese teniendo órbitas circulares.
este modelo da una representación mucho más precisa de lo que ocurre, ¿cierto?, a nivel de la naturaleza, a nivel de los fenómenos que nosotros podemos observar. Y es un modelo mucho más elegante porque no tenéis que tener círculos en torno a círculos. Básicamente una única, una única órbita, ¿cierto?, por la cual se mueve el planeta, y gracias a esta única órbita se puede explicar absolutamente todos los fenómenos que nosotros vemos en el cielo. Muy buena pregunta, Joaquín. Esta tercera ley nos permite a nosotros lograr establecer relaciones entre los distintos planetas del sistema solar. Entonces, por ejemplo, si yo conozco la órbita, el periodo orbital de la Tierra, y conozco el semieje mayor de la Tierra, y por observación yo puedo ver cuánto se demora en dar una vuelta a otro planeta, ¿cierto?, del sistema solar, yo puedo, con esta relación, desprender cuál debiese ser el valor de su semieje mayor. ¿Ya? Entonces, a partir de lo que ya pasa en la Tierra, que es conocido, justamente una regla de tres, tú lo has dicho. A partir de lo que ya es conocido en la Tierra, basta con que yo conozca algún otro dato de otro planeta y puedo saber el que me falta. Si yo conozco el periodo de otro planeta, puedo obtener el valor de su semieje mayor, o viceversa. Si conozco el valor del semieje mayor, yo puedo determinar cuánto tiempo se demora en darle una vuelta al Sol. Tal cual, como una regla de tres. Entonces, esa es la importancia de la tercera ley de Kepler. Depende en qué unidades se midan estos valores, Joaquín. Es una buena pregunta nuevamente la tuya. Si el periodo está medido en años y el valor del semieje mayor está medido en unidades astronómicas, el valor de la constante es 1. Eso es una trampa que hacen los astrónomos. Ustedes saben que el periodo se puede medir es tiempo, así que lo puedo medir en las unidades que yo quiera. Segundos, minutos, horas, días, incluso años, años terrestres, por supuesto. Y el valor del semieje mayor, en el caso de la Tierra, los astrónomos definen que el valor del semieje mayor de la Tierra le dan un valor, le llaman unidad astronómica, la famosa unidad astronómica, y que es la distancia del Sol a la Tierra. Entonces, no, Joaquín, la UMA es la unidad de masa atómica, ojo ahí. La UA es la unidad astronómica. Y eso corresponde a 150 millones de kilómetros. Entonces, si yo mido T en años y R en unidades astronómicas, para la Tierra esa constante vale 1. Y obviamente para todos los planetas que giran en torno al Sol también esa constante va a valer 1. Así que ahí tienen una trampita muy, muy interesante. Si alguien quisiera recorrer 150 millones de kilómetros en la Tierra, ¿cómo sería? Bueno, tendríamos que ver cuántas vueltas le podemos dar a la Tierra. Yo creo que las personas que juegan Pokémon GO ya le ganaron, ya dieron la vuelta, ya caminaron la distancia de la Tierra al Sol sin problema. Un maestro Pokémon ya le dio como la ida y la vuelta. Así que, bueno, esas son las tres leyes de Kepler. ¿Ya? Tremendo estado físico. Entonces, fíjense, cuando en enero de 1610 Galileo Galilei enfocó por primera vez el telescopio, que no fue inventado por él, por supuesto, Galileo Galilei no inventó el telescopio, lo que hizo Galileo Galilei, ¿cierto?, fue ser la primera persona en apuntarlo al cielo. La mayoría de las personas que tenían los telescopios lo usaba para mirar barcos que venían lejos, o tropas guerreras, o tropas de guerra que venían en tierra a mucha distancia, pero Galileo Galilei fue la primera persona que utilizó el telescopio para fines astronómicos. Entonces, fíjense que descubre Galileo Galilei, gracias a la invención del telescopio, muchas cosas. Es la primera persona en observar los satélites que orbitan Júpiter. Es la primera persona en ver los anillos de Saturno, aunque lo primero que vio él no fueron anillos, ¿cierto? Y fue la primera persona en registrar los cráteres de la Luna, y también fue la primera persona en observar las manchas solares. Y aquí quiero detenerme un poquito, porque a pesar de que si bien la proeza de ser la primera persona en hacer todo ese tipo de cosas es muy impresionante, producto de que Galileo Galilei no tomó absolutamente ninguna medida de precaución a la hora de observar el Sol a través de lentes, básicamente, él quedó ciego a muy temprana edad. De hecho, y padeció los últimos años de su vida mucho dolor, producto de las graves quemaduras que se produjo en la vista.
los últimos años de vida necesitaba ayuda de otras personas para que le escribieran los libros y para que, por supuesto, le leyeran los libros. Así que no se les vaya a ocurrir mirar el Sol, y mucho menos a través de telescopios o cualquier sistema óptico, ¿ya? Uno no debe observar el Sol nunca de manera directa, a no ser que tengan las medidas de precaución, que en este caso son, ¿cierto?, los filtros adecuados, ¿ya? Filtros astronómicos adecuados para poder observar el Sol. Entonces, Galileo quedó ciego, el pobre, por mirar las manchas solares. Entonces, fíjense que gracias a las observaciones que hizo Galileo, ¿cierto? Y gracias a lo que logró Kepler a través de sus leyes, de alguna manera se empieza a disipar poco a poco la idea de que la Tierra es el centro del universo, y se hace cada vez más razonable el hecho de pensar de que el Sol está en el centro de nuestro, entre comillas, ¿cierto? Para esa época, universo. Hoy en día nosotros sabemos que el Sol no está en el centro del universo, ¿cierto? Es solamente, ni siquiera está en el centro de nuestro sistema solar, pues está en un foco, ¿ya? Pero se hace necesaria una razón por la cual los objetos describan las elipses que describen. Kepler no pudo encontrar la razón por la cual los objetos se movían de manera elípticas, solamente dijo que así lo hacían, y fue justamente Isaac Newton quien nos entrega una relación matemática que permite confirmar las leyes de Kepler y que vincula, y aquí viene la parte importante, ¿cierto? Vincula fenómenos a nivel terrestre, así como de lo que ocurre en la superficie de la Tierra, las cosas que podemos ver nosotros en el día a día, con estos fenómenos, ¿cierto?, que son fenómenos astronómicos, que ocurren a muchos kilómetros de distancia de nosotros, fuera de nuestro planeta, de hecho. Voy a leer un poquito el chat. Dice, profe, ¿y él sabía qué logró descubrir? Por supuesto que sí, pues. Es que si fue el primero en ver las lunas de Júpiter, pero no las vio directamente, se podría inferir que lo registró de otra manera. Claro, efectivamente, él habla de compañeros. Él habla de que, de hecho, el concepto de luna es un concepto acuñado por la ciencia. Entonces, lo que él vio eran objetos que giraban en torno a Júpiter. Así que él cómo lo describe es como que Júpiter tenía compañeros, y estos compañeros no giraban en torno al Sol, giraban en torno a Júpiter. Entonces, si se dan cuenta, de a poco la comunidad científica se empieza a dar cuenta de que hay evidencia que es irrefutable de que el Sol no es, de que la Tierra, perdón, no es el centro de nada, y el Sol tampoco, ¿ya? Los objetos tienden a girar en torno a otros objetos que son más grandes. De hecho, no hay un centro en el universo, Matías. Ah, la Constanza pregunta qué son las manchas solares. Bueno, eso da para mucho, los temas de astronomía yo sé que son súper interesantes y da para una clase por sí sola. Vamos a decir que, por el momento, ¿cierto? Vamos a decir que las manchas solares o las manchas que hay en el Sol son zonas de menor temperatura, que se pueden observar, ¿cierto?, en la medida en que uno tiene instrumentos adecuados. No se les ocurra, por favor, por ningún motivo ustedes observar el Sol a ojos desnudos, ¿ya? Y menos utilizando elementos ópticos, sea catalejos, sean binoculares, sean telescopios. El daño va a ser mucho, mucho mayor que si lo hacen a simple vista. Claro, o sea, en esa época la iglesia estaba un poquito más suave que años anteriores, y gracias a eso fue que Galileo cumplió sentencia en su casa. A él, por todo lo que dijo, por todo lo que dijo como en contra de la iglesia, por así decirlo, que en realidad estaba describiendo la naturaleza nomás, pero la iglesia se lo tomaba a pecho cuando las cosas que se decían no eran de acuerdo a lo que ellos establecían. Él cumplió arresto domiciliario, ¿ya? Aparte porque estaba viejito, estaba todo ciego, ¿cierto? Entonces no representaba amenaza para nadie, y más encima era amigo del Papa en esa época. Así que no, fue de los que corrieron con suerte. Igual es súper peligroso, Jocelyn, utilizar vidrios para hacer esas observaciones. Yo les insisto, por ningún motivo yo les puedo recomendar mirar el Sol a simple vista, y mucho menos utilizando elementos, ¿cierto?, ópticos, para nada, a no ser que tengan los filtros adecuados. Así que por ningún motivo lo hagan. ¿Ya? Ya, entonces, fíjense que lo que viene a continuación es muy, muy interesante, porque Isaac Newton, como yo les decía, que este virtuoso de la física, logró relacionar elementos que estaban aparentemente desconectados, que son los elementos que ocurrían en la Tierra, que para todo, ¿cierto?,
para todas las personas lo que pasaba en la Tierra era súper distinto a lo que ocurría en el espacio. Pero fue justamente Isaac Newton el que logró darse cuenta de que estos elementos o estos eventos no estaban tan separados desde el punto de vista conceptual como el resto pensaba. O sea, todos pensaban que debía haber un tipo de ciencia para las cosas que ocurrían en la Tierra y otra ciencia, otra física para explicar lo que ocurría afuera de la Tierra. Y Isaac Newton se dio cuenta de que no, de que los fenómenos que ocurren en la Tierra tienen que ver exactamente con la misma física que ocurren los fenómenos en el espacio. Y de ahí aparece, ¿cierto?, la ley de gravitación universal. Entonces, esta imagen que está aquí es muy buena porque nos permite entender cómo finalmente es que se relacionan estos eventos. Entonces, cómo es que la Luna gira en torno a la Tierra, cómo es que la Tierra gira en torno al Sol, y cómo es que todos los otros planetas también giran en torno al Sol, cómo se relaciona eso con los fenómenos terrestres, ¿ya? Y aquí está, fíjense, acá tenemos en el planeta, imagínense que hay una colina muy muy alta, y en esa colina muy muy alta ponemos un cañón. En esa época, por supuesto, ustedes se imaginarán, en la época en que vivió Isaac Newton, era la mejor analogía que podían hacer con la tecnología que tenían. Entonces ponemos un cañón. Este cañón va a poder disparar balas, por supuesto, de cañones, y si yo le pongo poco pólvora al cañón, la bala va a caer, va a viajar una cierta distancia, pero finalmente va a caer al suelo. Si yo lo lanzo le cargo más pólvora a este cañón, ¿cierto? Voy a poder entonces hacer que mi bala llegue un poco más lejos, pero finalmente ¡pup!, va a caer. Ahora sí, yo cargo una cantidad descomunal de pólvora en el cañón y lanzo nuevamente la bala, existe la posibilidad de que la velocidad sea tan grande que la bala esté cayendo, pero como la Tierra es curva, esa caída de la bala no sea apreciable. Y ¡pup!, finalmente nos dé el cañonazo en la cabeza, en la nuca, nos llegue el cañonazo en la nuca. ¿Por qué? Porque la tiramos con tanta velocidad que en este proceso de caída, recuerden que aquí en todo momento la bala de cañón está cayendo, pero la tiramos con tanta velocidad que la bala es capaz de dar la vuelta. Entonces, si da la vuelta sin caer, o cayendo, pero sin encontrar el suelo, porque la Tierra es curva, por supuesto, entonces si esta bala va cayendo constantemente, pero no encuentra el suelo, entonces decimos que esta bala quedó en órbita. Por lo tanto, la hemos lanzado con una velocidad orbital. Entonces, finalmente, fíjense, el hecho de que los objetos caigan al suelo, el hecho de que, no sé, pues, cuando ustedes están escribiendo y se les cae el lápiz caiga al suelo, ese motivo por el cual el lápiz se cayó al suelo es el mismo motivo por el cual la Luna gira en torno a la Tierra gira en torno al Sol, y todos los planetas del sistema solar giran en torno al Sol. El Rigoberto pregunta cuánto demoraría. Me imagino que cuánto demoraría en dar la vuelta completa a la Tierra. Bueno, va a depender de la altura de la órbita, de qué tan alto o qué tan lejos de la superficie de la Tierra esté girando este objeto, ¿ya? Si está muy cerca, es probable que se demore más. Si está más lejos, ¿cierto?, es probable que se demore menos. ¿Bien? De hecho, los astronautas que están en la Estación Espacial Internacional, que es una estación, ¿cierto?, que está en el espacio, que orbita la Tierra, por supuesto, ellos le dan una vuelta al Sol, creo que cada 6 o 8 horas. Perdón, a la Tierra. Le dan una vuelta a la Tierra cada 6 o 8 horas. La Estación Espacial Internacional le da una vuelta a la Tierra. Entonces, lo que pasa es que, Maxi, que en el espacio, o sea, fuera de las capas de la atmósfera, no hay aire, entonces no hay roce en el espacio. Por lo tanto, si yo lanzo cualquier cosa que salga de la atmósfera terrestre, ya no está sujeta al roce con el aire. Entonces, no hay pérdida de energía gracias a ese motivo. Entonces, los objetos podrían quedar dando vueltas sin caer. O sea, cayendo constantemente, pero sin encontrar la tierra finalmente. Eso es lo que está ocurriendo. Y si ahora la bala de cañón es lanzada con mucha más velocidad, entonces el objeto podría alejarse de la Tierra y no volver nunca más. A ese fenómeno, ¿cierto?, se le llama velocidad de escape. Cuando yo lanzo algo tan rápido que ese objeto ya no vuelve, entonces estamos frente a la velocidad de escape, ¿cierto? Entonces, esto fue de lo que se dio cuenta Isaac Newton. Isaac Newton se dio cuenta de que el fenómeno que nosotros hoy en día llamamos como gravedad afecta los objetos que están en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y hace que los objetos se caigan hacia la superficie de la Tierra, pero también permite que los objetos que están en torno a la Tierra giren en torno a él, y que la Tierra también gire en torno al Sol. Entonces, Isaac Newton se dio cuenta de que los objetos pequeños o de poca masa
tienden a orbitar en torno a los objetos más grandes, de mayor masa. Por eso es que la Luna orbita en torno a la Tierra, porque la Tierra es un objeto de mucha más masa, por lo tanto obliga a la Luna a moverse alrededor de ella, pero el Sol es un objeto muy, muy masivo y obliga a la Tierra a girar en torno del Sol. ¿Ya? Entonces, los objetos más pequeños, de menor masa, se ven obligados a girar en torno a los objetos de más masa. A ver, por aquí preguntan, profe, pero se supone que la altura, a pesar de estar a velocidad orbital, el objeto disminuye hasta atravesar un límite que provoca que descienda. Eso es producto del roce con el aire, ¿ya? Si la altura es lo suficientemente grande como para salir de las capas de la atmósfera, entonces ese objeto no va a caer. O sea, va a caer siempre, pero jamás va a encontrar la Tierra. ¿Ya? Eso es importante que ustedes entiendan, que un objeto que está orbitando en torno a otro está constantemente cayendo. La órbita, el hecho de que algo gira en torno a otra cosa, significa que está cayendo constantemente. Joaquín pregunta, dice, ¿la velocidad orbital en el fondo es un limbo entre la atracción hacia la Tierra y su dirección original? En este caso quedaría gravitando constantemente. Orbitando sería la palabra correcta, pero sí, efectivamente, la velocidad orbital es un limbo, es un objeto que queda atrapado en una caída constante, está constantemente cayendo, sin encontrar nunca el suelo. La Luna está constantemente cayendo a la Tierra, pero sin encontrarla. El Sol está cayendo constantemente hacia el Sol, pero sin lograr encontrarlo. Y eso es producto de la velocidad que tiene, que no logra encontrar el Sol, ¿cierto? Producto de la velocidad que tiene, pero está siempre cayendo. El concepto de caer es el mismo concepto de atracción gravitatoria que sienten los planetas. Los planetas caen en torno al Sol, las lunas caen en torno a sus planetas, etc. Es sumamente loco. Entonces, este fue el chispazo de brillantez que alcanzó Isaac Newton. Isaac Newton fue capaz de darse cuenta de esto. Y veamos ahora qué forma toma esta ley universal de la gravitación. Eso es una pregunta que yo no puedo responder, Joaquín. Lamentablemente. Y dudo que alguien pueda. ¿Ahí dónde, Constanza? ¿Tú crees que el Sol está quieto? Rompiendo esquemas hoy día. La clase de hoy día se llama Destruyendo Cerebros. Sí, pues el Sol no está quieto. Recuerda que el Sol es parte de una montonera de estrellas que gira en torno al centro de la galaxia. Entonces el Sol no está quieto. El Sol igual está cayendo. El tema es que el Sol está cayendo en torno a algo mucho más grande, que es el centro de la galaxia, de la Vía Láctea. Y nosotros, como el Sol va cayendo en torno a ese centro, nosotros vamos cayendo en torno al Sol, entonces como que lo seguimos en su caída. Es maravilloso. Sí, todo está cayendo en el universo, efectivamente. Y nada está quieto en el universo. Ven y ustedes se creen bacanes ahí con sus memes y su Instagram y ni siquiera saben que el Sol se mueve. Ya. Miren, esta es la forma que toma la ecuación de la gravitación universal de Isaac Newton. Entonces, Fg significa fuerza de atracción gravitatoria, ¿ya? Esta es la fuerza de gravedad que experimentan todos los objetos con masa. Y esto es lo interesante. Cualquier cosa con masa genera atracción gravitatoria. Es decir, ustedes mismos, yo, por supuesto, generamos atracción gravitatoria sobre todos los objetos que nos rodean. Pero como depende de nuestra masa, ¿cierto? También depende de la distancia a la que esté separado el objeto, pero al cuadrado. Es decir, si un objeto está muy cerca, la fuerza de atracción gravitatoria que va a experimentar es mucho mayor, ¿cierto? La fuerza va a ser más grande, pero si el objeto está muy lejos, esa fuerza se vuelve más débil, ¿ya? De hecho, se vuelve más débil con el inverso cuadrado de la distancia. Eso es una palabra súper importante, el inverso cuadrado de la distancia. Y aparece, por supuesto, esta letra G mayúscula, que es la que se conoce como la constante de gravitación universal. No confundir con la G minúscula, que es la aceleración de gravedad, ¿ya? No es lo mismo, ¿ya? Entonces, la fuerza de atracción gravitatoria es igual a esta constante, ¿cierto? Que aquí está el valor, aquí aparece, y sus unidades de medida, el valor de las masas en kilogramos, por supuesto, y el valor de la distancia
al cuadrado en metros que separa los dos objetos que estamos analizando, ¿ya? Gracias a esta idea, ¿cierto? Gracias a esta ley, la ley de gravitación universal, Isaac Newton fue capaz de entender de por qué se producen las mareas. Entonces, hoy en día nosotros sabemos que las mareas se producen por la atracción gravitatoria que la Luna y el Sol ejercen sobre el mar, ¿ya? El Sol y la Luna generan atracción gravitatoria sobre este líquido que está en la superficie de la Tierra, ¿cierto? Y efectivamente, dependiendo de la posición de la Luna y dependiendo de la posición del Sol, es si vamos a tener mareas altas, mareas bajas, mareas altas altas, mareas bajas bajas, etc. ¿Ya? A través de esta misma relación, ¿cierto? Se obtuvo la masa del Sol, la masa de la Tierra y de los otros planetas, y incluso se puede calcular las órbitas de los cometas. Gracias a esta ecuación, nosotros podemos predecir todos los eclipses que van a producirse en mucho, mucho tiempo, en siglos, ¿ya? De hecho, los eclipses son elementos muy simples de, entre comillas, muy simples de predecir, y se pueden predecir con una exactitud gigantesca, gracias justamente a esta ecuación que ustedes están viendo acá. Y aquí tenemos una imagen de muy mala calidad, lo lamento y les pido disculpas, pero se logra apreciar lo importante. Entonces fíjense que acá tenemos a la Luna orbitando alrededor de la Tierra, con un vector rojo que representa la velocidad que lleva, un vector verde que representa la aceleración que ésta tiene, y de la misma manera, ¿cierto? Podemos ver cuál es la distancia que hay entre la Tierra y la Luna. Observen que las distancias se miden respecto de los centros. El centro de la Luna, del centro de la Luna al centro de la Tierra. Esa es la distancia que yo mido para reemplazar en la ecuación aquí por R, ¿ya? Acá tenemos la masa de la Tierra, acá tenemos la masa de la Luna, y finalmente G, que es la constante gravitacional. Si yo tengo todas estas variables, si yo conozco las masas de los dos objetos y las distancias que los separan, entonces yo puedo determinar con cuánta fuerza se están atrayendo, ¿ya? Entonces, veamos dos preguntas de PTU que están basadas justamente en lo que nosotros hoy día hemos conversado. La primera es de gravitación universal, ¿cierto? Y es del modelo 2021. Échale una leída y me cuentan qué es lo que opinan. Entonces, respecto a la ley de gravitación universal, ¿es correcto afirmar que se puede aplicar solo a cuerpos celestes? ¿Se puede aplicar a cualquier tipo de partícula que posea masa? ¿La fuerza entre dos cuerpos es independiente de cada una de sus masas? ¿La fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellos? ¿La fuerza entre dos cuerpos es inversamente proporcional a la constante de gravitación universal? Entonces, por ahí hay algunos que dudan, otros que están más seguros. La respuesta correcta es la alternativa B, de bacán. Efectivamente, no solo se puede aplicar a objetos celestes, por supuesto que no. Ya sabemos que la ley de gravitación universal es lo que conecta los fenómenos en la superficie de la Tierra con los fenómenos celestes. O sea, también ocurre en la superficie de la Tierra. ¿Se puede aplicar a cualquier tipo de partícula que posea masa? Sí, efectivamente, cualquier tipo de partícula que posea masa va a generar atracción gravitatoria, no importa que sea chica, no importa que sea grande. La fuerza, por supuesto, va a ser mucho mayor si los objetos tienen más masa. Si los objetos tienen poca masa, esa fuerza va a ser muy pequeñita, pero se puede aplicar a cualquier objeto con masa. ¿La fuerza entre dos objetos es independiente de cada una de sus masas? No, no es independiente, es dependiente de sus masas. Entre más grandes las masas, mayor va a ser la fuerza de atracción gravitatoria. ¿La fuerza entre dos cuerpos es directamente proporcional al cuadrado de la distancia? No, es inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. Entre más cerca están, más intensa, ¿cierto? Entre más pequeña es la fuerza, entre más pequeña es la distancia, más grande es la fuerza. Por lo tanto, es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Y la fuerza entre dos cuerpos es inversamente proporcional a la constante de gravitación universal? No, pues es una constante. Así que no puede ser ni directa ni inversamente proporcional. Estimada Victoria, esta pregunta que acabo yo
que acabamos de responder está sacada del modelo PTU 2021, sacado por el DEMR. Así que sí, preguntas de este tipo sí van a entrar. ¿Ya? Ley de gravitación universal y ley de Kepler. No así modelos cosmológicos, ¿ya? Vamos con la siguiente pregunta. Fíjense, esta 59. Esta efectivamente corresponde al plan, al plan específico, ¿ya? Entonces Kepler es parte del plan específico. Ley de gravitación universal, plan común. Entonces leamos qué es lo que nos dice esta pregunta. Dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones corresponde a una de las leyes de Kepler? El radio vector que une a un planeta con el Sol barre áreas iguales en intervalos de tiempos iguales. El periodo de rotación de un planeta alrededor del Sol es directamente proporcional al radio de la órbita. Ahí creo que algo le falta a la B. Los planetas describen un movimiento circunferencial con rapidez constante alrededor del Sol. ¿Qué copernicana es esa alternativa? La masa de un planeta es proporcional al cubo de su radio. No tiene nada que ver con las masas, ¿cierto? En ningún momento Kepler nos habló de las masas. ¿Los planetas son atraídos gravitatoriamente por el Sol? Sí, es cierto, pero eso no es parte de las leyes de Kepler. ¿Ya? Así que efectivamente es la letra A, la alternativa correcta. Entonces, recuerden, ley de gravitación universal de Isaac Newton, parte del plan común. Leyes de Kepler, parte del plan específico. ¿Dudas, consultas y preguntas? ¿Qué les pareció? ¿Les quedó cerebro o no? Están en el 2020 y ustedes no sabían que el Sol se movía en torno al centro de la galaxia. Y por supuesto que la galaxia se mueve en torno a otro cúmulo de galaxias más grandes. Es muy bonita esta materia. Sí. No, gracias a ustedes, chiquillos, por toda la participación. Se pasaron. Entonces, no olvidemos lo que hoy día aprendimos. Comprendimos las leyes de Kepler y la ley de gravitación universal de Isaac Newton. Y recuerden compartirnos en sus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. Y no olviden que revisen, ¿cierto?, el canal de Preparación Ética y suscríbanse. Jóvenes, nos vemos en 2 semanas más, porque la próxima semana tenemos septiembre, ¿ya? Así que cuídense, fondéense en casa, no anden fondeando, no anden zapateando en fonda ajena. Y recuerden que pueden hacer sus colaboraciones éticas, ¿cierto?, a estas cuentas de estos bancos. Un abrazo, cuídense mucho y nos vemos.